Esta historia sucedió a mediados de un mes de septiembre. Fui a Cancún de vacaciones con mi madre, somos mexicanas, de una ciudad un poco lejos de allí. Nos estábamos hospedando en un hotel realmente elegante, mi abuela pagó la habitación y el avión para celebrar mi cumpleaños 18, y realmente queríamos aprovecharlo al máximo. Obviamente, esto significaba que había muchos extranjeros alojados allí, por lo que la mayor parte del hotel se administraba en inglés. Todo era genial, obtuvimos una linda vista del mar y queríamos hacer muchas cosas. Mi piel es bastante sensible al sol, me pongo roja muy rápido, así que fuimos a nadar antes del desayuno. Esto fue cuando tuvimos el primer encuentro con Karen. Era una dama de aspecto normal, ni siquiera tenía un corte de pelo de Karen. Ella y sus dos hijos, ambos de entre 8 y 10 años, se alojaban en una habitación a 2 puertas de la mía. Así que cuando salimos en nuestro camino hacia el ascensor, los vimos haciendo lo mismo. Mi mamá saludó cortésmente. «Buenos días». Y al ver que no respondió y asumiendo que era de otro lugar, se corrigió a «Good morning». Dios. La expresión de su rostro se veía ofendida y solo lanzó una mirada como respuesta. Luego, decidió tomar las escaleras. Mi familia es una extraña mezcla árabe-japonesa de hace 3 generaciones y realmente no puedes saber a simple vista de dónde somos. Fuimos a nadar a la playa y todo estuvo padrísimo, no hubo malos encuentros, incluso conversé con una chica alemana y mi mamá con la mamá de la chica. Un poco más tarde fuimos a desayunar al restaurante principal. Era un lugar inmensamente grande lleno de comida, la mitad de la comida tradicional mexicana, y la otra mitad con platos internacionales. Y por mucho que me gusten los waffles por la mañana, sentía deseos de comerme unos chilaquiles con huevo. En el lugar tienen a alguien haciendo los huevos, simplemente te acercas al mostrador, te preguntan cómo los quieres, y los hacen para ti. Así de simple. Hacemos cola y estamos a un par de personas de nuestro turno para pedir los huevos. ¿Y a quién encontramos? Pues a la señora del ascensor que viene justo detrás de nosotros. El chico de los huevos tenía un inglés muy pobre. With investment infrastructure. ¡Qué mal inglés! Pero no fue un problema, ya que realmente solo necesitaba saber cómo se nombraban los diferentes estilos de huevo, y pensé que su inglés mejoraría con el paso del tiempo trabajando allí. El joven pregunta en inglés. Buenos días, ¿cómo quieres sus huevos? Mi madre le responde en español. Revueltos, por favor. El chico suspiró aliviado, Dios sabe cuántos años habían pasado desde la última vez que habló en español. Saliendo seño, hace rato que no aparecía alguien de aquí, debe ser que como es temporada baja. En ese momento Karen toca el hombro de mi madre, y le dice en inglés. Lo siento, pero, ¿podrías hablar inglés? La mayoría de nosotros también lo hacemos. ¿Sabes? Nos hace sentir incómodos. A mi madre le gusta muy poco hablar en inglés, así que salté y le respondí, en inglés. Lo siento si le molesta, señora, pero al chico y a mi madre le resulta más fácil hablar su propio idioma, y si podemos hacer, lo haremos. ¡Guau! Eso es de mala educación, su trabajo es saber inglés, pero no el nuestro saber español. Él no te hablará en español, no te preocupes, pero ahora mismo nos está atendiendo. Simplemente no hables español mientras haya gente. Lo siento mucho, pero tenemos derecho a hablar el idioma que queramos. Esto no es ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. Bueno, al menos habla tu propio idioma y no te burles del resto de nosotros por hablar inglés. ¿Y cuál sería mi idioma? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Coreano? Ahora, para que conste, ni yo ni mi madre parecemos ni un poco coreanas, no sé de dónde sacó eso. Sí, parecemos un poco del este de Asia, pero no coreanos. Señora, el español es mi idioma y el de mi madre, no estamos tratando de ridiculizarla, solo estamos pidiendo huevos revueltos. Ella pide sus huevos en inglés, y luego me dice. La próxima vez, hazlo así para empezar. Terminamos y nos dimos la vuelta, los huevos ya estaban servidos. Mi madre le dice en español al chico. Muchas gracias, quisiera otros 2 fritos, para mi hija por favor. Claro ceñito. Esto pasa más seguido de lo que piensa, los gringos se ponen bien especiales.
Karen se aleja, y pensamos que nos habíamos salvado de sus gritos. Hasta un momento después, cuando ya estábamos fuera de la cola, y ella estaba de regreso con el gerente. Es él. No quería cocinar mis huevos si no se los pedía en español. ¿Es eso cierto? El chico estaba petrificado. Así que entré al rescate. No es verdad, la señora quería hacernos hablar inglés a la fuerza, ni siquiera era su turno todavía. Señora, ella dice que usted quería que hablaran en inglés. Bueno, ¿cómo debería ser? No tienen nada que hacer hablando en español aquí. Lo siento mucho, pero no hay nada que yo pueda hacer contra eso. Son huéspedes aquí, como usted, y pueden hablar como quieran. Y si usted lo desea, hay otra persona preparando huevos al otro lado del buffet. ¡Qué lugar tan poco profesional! Quiero que sepas que mi familia y yo no volveremos. Lamentamos mucho escucharlo, disfrute el resto de su estadía. Supongo que estaba tan cansado, Dios sabe con cuántas Karens como ella ha tratado. En fin, ella se quedó un día más y siempre nos miraba, como si fuéramos una especie de bichos raros, susurrándole cosas a sus hijos, mientras nos miraba directamente. ¿Nos importó eso? Les digo raza. Para nada.